Hola, bienvenidos al primer día de nuestro maratón en TEA. El objetivo principal de este maratón es sumarnos al 2 de abril, día en que se conmemora el Día Internacional de Concientización de TEA. Así que durante toda esta semana y en la mayor parte de este mes vamos a estar intentando sumar nuestros aportes, acompañándolos desde redes sociales y compartiendo información, tips, herramientas e intentando responder a sus consultas, a sus dudas, a sus comentarios, ¿sí? Porque creemos que la principal herramienta que tenemos para ayudar a concientizar es difundir información. Solo cuando podamos difundir información vamos a poder derribar esos mitos que circulan alrededor del trastorno de espectro autista y poder hacer una reconstrucción, poder reconstruir en comunidad una sociedad que pueda ser un poquito más respetuosa, un poquito más empática y amigable con las diferencias, con la diversidad. Así que arrancamos. Hoy vamos a comenzar por las conceptualizaciones y definiciones de autismo. No sé si sabían que el término autismo tiene sus orígenes en el año 1938, de la mano de un médico psiquiatra, ¿sí? Leo Kanner, quien en 1943 hizo una publicación científica en donde por primera vez enmarcó sintomatología clínica de un grupo de pacientes de niños bajo el término de autismo. En aquel momento, el origen de este trastorno que refería Leo Kanner estaba asociado a una falla vincular entre padres e hijos. Hoy, esa conceptualización, esa primer teoría, ha ido sufriendo a lo largo de las décadas modificaciones, complementos y ajustes con los cuales ha modificado la conceptualización, la clasificación, los criterios diagnósticos, las dimensiones afectadas. Así que de eso vamos a hablar un poquito ahora. Imagínense que ha pasado casi 80 años de aquella primera vez que empezamos a utilizar este término. Así que ha habido muchísima modificación en todas estas décadas. Antes quiero hacer una aclaración que me parece importante y también sirve como fuente para ustedes para recurrir también a información oficial. Cuando queremos conocer sobre un cuadro clínico, debemos referirnos o debemos remitirnos a entidades oficiales. En este caso, cuando hablamos de trastorno de espectro autista, tenemos dos entidades oficiales a las que podemos remitirnos, donde se generó en ambas un acuerdo, un consenso interprofesional a nivel mundial. Por un lado tenemos la Asociación de Psiquiatría Americana, quien publica en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, que nosotros más conocemos con su abreviatura, que es DSM, actualmente vigente en su 5ª edición. Y la otra entidad oficial a la que debemos recurrir es la Organización Mundial de la Salud, quien publica la Clasificación Internacional de Enfermedades, actualmente vigente su 10ª edición, más conocida como CIE-10. Toda la clasificación y conceptualización que nosotros vamos a hablar hoy está fundamentada en las publicaciones del DSM-5. Y esto es porque a partir de enero del 2022 entra en vigencia la edición número 11 de la CIE, y en esta nueva edición la CIE aúna criterios y unifica términos en función al DSM-5. Muy bien, hecho esa aclaración, vamos a centrarnos un poquito en la definición. ¿Qué es el trastorno de espectro autista? Podemos decir que el trastorno de espectro autista es un trastorno en neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una condición que atraviesa el desarrollo y tiene su inicio en la infancia. Tiene un origen neurobiológico. Con esto queda totalmente desestimado aquellas primeras teorías que databan del origen vincular, de fallas vinculares como causa del trastorno de espectro autista. Hoy por hoy sabemos que tiene un origen neurobiológico y cada vez surgen más investigaciones que dan evidencia de muchos hallazgos a nivel químicos, a nivel eléctricos, a nivel neurológicos, a nivel de neuroimágenes, ¿sí? Así que hoy por hoy lo consideramos con un origen neurobiológico. Tiene un alto componente hereditario, ¿sí? Esto se justifica o se viene actualizando
en que en diversas investigaciones la tendencia es que dentro de una familia que tiene un niño que ya presenta el cuadro clínico, es mucho más probable que alguno de sus hermanitos después de este niño puedan presentar también este cuadro clínico. Con lo cual, los hermanos de niños con trastorno de espectro autista son una población más susceptible de también poder tener el cuadro y van a requerir una vigilancia de su desarrollo mucho más de cerca y sostenida hasta los 36 meses de vida. También podemos decir que el trastorno de espectro autista afecta principalmente dos dimensiones, la dimensión de la interacción y la comunicación social y la dimensión de patrones de comportamiento, de actividades y de intereses que son restringidos y repetitivos. El trastorno de espectro autista tiene una presentación crónica, es decir, que acompaña a la persona durante todo su ciclo vital, y el trastorno de espectro autista hoy por hoy va acompañado de diferentes grados de afectación. Esos grados de afectación se miden en función al grado de apoyo o de ayuda que necesita esa persona, y a su vez cuando nosotros miramos este grado de ayuda que necesita, lo hacemos para ambas dimensiones. ¿Qué grado de ayuda necesita para la dimensión de interacción social y qué grado de ayuda necesita para la dimensión de los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos? Este grado puede ser igual para ambas dimensiones o puede ser diferente, ¿sí? Puede ser que una misma persona necesite para la dimensión de interacción social muchísima ayuda, entonces vamos a poner que tiene un grado 2 o un grado 3, pero para la presencia de comportamientos restringidos y repetitivos requiera poca ayuda, entonces vamos a poner un grado 1. ¿Sí? Los grados de afectación en función a la necesidad de apoyos de la persona pueden ir desde subclínicos, cuando la sintomatología no interfiere prácticamente en su vida diaria, no necesita apoyos ni ayudas o son muy mínimos, o hasta llegar a grado 3, ¿sí? Subclínico, grado 1, grado 2 y grado 3. Ahora es importante, quiero hacer un paralelismo de diferencia entre las últimas dos conceptualizaciones que nosotros hemos tenido. La actual, la tendencia actual, y la anterior. La anterior estaba sostenida por las publicaciones de la CIE-10 y del DSM en su cuarta edición. En aquella conceptualización anterior, que estuvo vigente desde 2000 a 2013, las personas que tenían trastorno de espectro autista eran diagnosticadas bajo el cuadro clínico que se llamaba Trastorno Generalizado del Desarrollo, que muchos conocemos por su abreviación, TGD. Dentro de este cuadro había subcategorías, por eso decimos que esta era una clasificación categorial. Había 5 subcategorías para ser más específicos: síndrome de Asperger, síndrome de Rett, desintegrativo de la niñez, autismo y TGD no especificado. Y a su vez, en esta clasificación categorial, hablábamos de que había una afectación de 3 dimensiones, que había 3 dimensiones nucleares en cuanto a los síntomas de TEA. ¿Sí? Uno era el déficit social, la otra dimensión era los comportamientos restringidos y repetitivos, y la tercera dimensión tenía que ver con la afectación lingüística. Esto cambió a partir del 2013, cuando entra en vigencia la nueva conceptualización y clasificación a partir del uso de la quinta edición del DSM-5. Dejamos de tener una clasificación categorial y pasamos a tener una clasificación dimensional. ¿Qué quiere decir? Que en esta nueva clasificación ya no existen categorías, ya no hablamos más de estas categorías que mencionábamos anteriormente, y centramos todo en un único término, que es el nombre del cuadro clínico, haciendo foco principalmente a la palabra espectro, ¿sí? A partir de 2013 nos referimos a trastorno de espectro autista para cualquier diagnóstico que hayan tenido previo a esta fecha. Es decir, algún paciente que tenía diagnóstico de TGD, a partir de 2013 su diagnóstico es trastorno de espectro autista. Aquel paciente que tenía diagnóstico síndrome de Asperger, a partir de 2013 su diagnóstico es trastorno de espectro autista. ¿Sí? Acá voy a hacer una salvedad, un paréntesis. Vamos a dejar por fuera síndrome de Rett y desintegrativo de la niñez, que a partir del 2013, en la quinta edición del DSM-4,
tienen su propia entidad como cuadro clínico diferenciado de lo que es el trastorno de espectro autista. Las otras 3 categorías, síndrome de Asperger, TGD no especificado y autismo, a partir del 2013 se unifican y para todos ellos referimos trastorno de espectro autista. Pasamos de una clasificación categorial a dimensional. ¿Por qué dimensional? Porque el foco en esta palabra espectro nos habla de que hay un amplio abanico de variabilidad en la expresión del cuadro clínico. Es decir, que podemos tener 2 personas con el mismo género, con la misma edad y con el mismo cuadro clínico, y la expresión del trastorno de espectro autista, la expresión que va a tener el cuadro, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es diferente la edad de inicio de los primeros síntomas, es diferente la presentación de los primeros síntomas, es diferente la presencia de especificadores y modificadores que acompañan el cuadro clínico. Es diferente la necesidad de apoyos y de ayuda que cada persona va a necesitar y además tener en cuenta que cada persona se desarrolla en un contexto propio, particular y único. Con lo cual nunca nos vamos a encontrar a 2 personas con el mismo diagnóstico de trastorno de espectro autista, por más que tengan la misma edad y el mismo sexo, que tengan la misma expresión del cuadro. Eso es muy importante. Los criterios aquí en esta nueva clasificación son mucho más rigurosos y más estrictos y cambia por completo las categorías. ¿Sí? Ya no tenemos categorías, sino que hablamos de un espectro del trastorno autista. Otra cosa que se modifica, a diferencia del DSM-4 que teníamos 3 dimensiones afectadas, en el DSM-5 solo tenemos 2 dimensiones afectadas. La dimensión de interacción social, dimensión de presencia de patrones de comportamientos restringidos y repetitivos. Y esto se debe a que estas 2 dimensiones sí son propias del cuadro, pero el lenguaje no. ¿Por qué? Porque tenemos personas que tienen trastorno de espectro autista y que pueden tener o no asociado algún problema del lenguaje, pero la dimensión lingüística en sí misma no es representativa de TEA. Una persona con TEA puede tener asociado o no un trastorno del lenguaje. Entonces esos son los 2 principales cambios a escala general que son más evidentes de una edición a la otra. ¿Sí? Entonces en la tendencia actual hablamos de trastorno hablamos de trastorno de espectro autista. Se ven afectadas 2 dimensiones, es un trastorno de neurodesarrollo de inicio en la infancia, de origen neurobiológico, que afecta la dimensión social y la dimensión de interacción social y comunicación social y la dimensión de los comportamientos restringidos y repetitivos, que tiene una presentación crónica. Hasta aquí vamos a dejar un poquito con toda la información. Acuérdense que cada día de esta semana vamos a ir sumando más información, vamos a ir hablando específicamente de las dimensiones, de los criterios, del proceso diagnóstico, de las intervenciones, lo vamos a ir hablando un poquito cada día. Por hoy los invito a dejarme sus dudas, sus comentarios y sus preguntas y también les dejo un pequeño reto que es que entre todos compartamos algún mito de trastorno de espectro autista para que al final del día yo pueda armar una historia y subirla a nuestro Instagram para compartir la construcción que hicimos hoy como comunidad, ¿sí? Entonces lo sumo que cada uno ponga algún mito de trastorno de espectro autista para que luego lo podamos difundir.